que nos acaba de dar Javier para esta tarde. Nos metemos en otro tema. ¿Se acuerdan cuando hablamos con Gustavo Córdoba? Sí. Él nos dijo que iba a salir una segunda parte de su domingo de datos vinculado a la economía, porque nosotros le decíamos, pero entre las preocupaciones de la gente, por ejemplo, no estaba el tema empleo-desempleo. Sí, economía, sinónimo también de paciencia, en este caso, hasta cuándo se banca la gente. Y efectivamente ayer dieron a conocer el módulo económico, donde, por ejemplo, se les pregunta si están de acuerdo o no están de acuerdo, cómo opinaron los votantes de Javier Milei como los de Sergio Massa. ¿Cuánto tiempo más están dispuestos los argentinos o los encuestados a bancarse la situación? ¿Cómo está la economía personal? Porque una cosa es hablar de la economía del país y otra de tu caso puntualmente personal. Y bueno, y algunas frases más que le fueron preguntando a los encuestados. Facundo Londero es consultor de Suban, Córdoba y Asociados y tiene la amabilidad de atendernos esta tarde. Facundo, somos Silvia, Marcelo y Laureano desde Misiones. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. No, a usted por atendernos. ¿Y qué dicen la gente? ¿Aprueban o desaprueban este rumbo económico? Hicimos, la segunda parte más sobre lo económico y solamente un 42% de los argentinos considera que el plan económico de Javier Milei está funcionando. Acá lo interesante, además de esta grieta que se está viendo con los dirigentes, con la primera parte del informe y con estas otras cuestiones, también vemos cómo dentro de su núcleo duro de simpatizantes y de votantes, también hay un cierto grado de descreimiento hacia el plan económico de Javier Milei y también poca esperanza a lo que pueda suceder y también a lo sucedido, ya que el 70% de los argentinos considera que su economía y situación personal empeoró desde que Javier Milei es presidente y solamente un 22% de los argentinos está de acuerdo con que los sueldos le están ganando la inflación. Entonces vemos cómo a partir de su núcleo duro se ha empezado a mermar y hay un gran nivel dentro de sus votantes y simpatizantes que ve con ojos un poco desesperanzadores o con una visión negativa de la gestión y del rumbo económico que tiene el país, ¿no? Ujú. ¿Cuánto, según la encuesta, la gente está dispuesta a esperar? O, mejor dicho, ¿en cuánto está dispuesto? Así como digo la pregunta. Esa es una pregunta clave. Eso también va a estar en base a los cumplimientos de la gestión, principalmente basado en lo económico. Hay un 46% de los argentinos que ya no le da más tiempo a Javier Milei a que mejore la situación del país. Y hay otro 7% que le da menos de 6 meses. Papá. En este porcentaje también está un 30% que le da más de un año. Ah. Es ahí donde surge todavía una esperanza para cierto núcleo, para cierto extracto social y sociopolítico, que ve todavía que puede haber un rumbo nuevo en la economía a partir de la gestión de Javier Milei en base a lo que sucede en los próximos meses, que también en esta tensa calma que estamos viviendo puede haber una mejora o un desaceleramiento de lo social, en la cual, vemos los números macroeconómicos, el desempleo, la inflación, incluso las predicciones del FMI para el país no son positivas y realmente vemos muy complicada la situación y la gestión nacional de acá en adelante. Es algo que habrá que ver y también para la microeconomía y para el bolsillo, ya que tuvimos un invierno muy frío y bueno, ahora vienen las nuevas tasas y servicios a pagar seguramente con aumento. Uh-huh. Facundo, ¿se puede decir que el votante de Milei es el que más le aprueba el camino y el que más lo banca? Sí, exactamente. Hay un núcleo duro de votantes y de simpatizantes que lo votaron en octubre y que luego sumaron algunos puntos por el cambio, que está un 35-36% de la población. Y hay un 8-9% que todavía le genera esperanza la gestión de Javier Milei y su figura para mejorar Ujú. el rumbo del país. Ahora, hay que ver cuáles son los pasos y los siguientes planes en la economía y los planes pragmáticos de la gestión nacional para ver qué sucede con, ya sea con el cumplimiento para la sociedad, si le va a generar esperanza
o va a empezar y va a seguir cayendo capital político, ya que recordemos que Javier Milei, su imagen post-balotage, después de asumir, tenía 55% de imagen positiva. Ahora actualmente tiene 43%, Sí. es decir, perdió 12 puntos de capital político en casi 8 meses de gestión. Ujú. Y luego tenemos lo que va a pasar el año que viene, que son las elecciones legislativas, que es el referéndum del voto popular para aprobar este camino o no. Y ahí va a ser también una cuestión de si mejoró la economía, si las alianzas entre los partidos y demás, pero yo creo que lo fundamental va a ser, como siempre en los últimos años en el país, la economía. Sí. Primero era la inflación. Los últimos 8 años el principal problema era la inflación. Ahora, en los últimos 2 meses, el principal problema es el poder adquisitivo, llegar a fin de mes. Ajá. Y empieza a aparecer un nuevo problema que es el tema del desempleo, el empleo. No solamente como desempleo, sino también como un empleo digno. Es decir, aparecen nuevas aristas en esta crisis económica que hay que ver cómo lo aborda la gestión nacional y cómo también se puede cumplimentar para que la sociedad le genere esperanza y haya un cambio real para todos, ¿no? Sí, hay varias preguntas que hacen clave respecto a lo que marca el descontento de la gente con la cuestión económica principalmente. Salarios que no le ganan la inflación. Exactamente, solamente un 22% de los argentinos está de acuerdo con esa frase. Es el núcleo duro, 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 más bien ideológico o algún segmento que haya tenido algún significativo aumento y mejoras económicas a partir de la asunción de Javier Milei, porque bueno, sabemos que esta crisis económica es transversal y le ha pegado a todos los sectores por igual y principalmente más a los sectores vulnerables, que es a donde más escaló toda esta crisis económica y social que estamos viviendo. Mm. Ujú. Que bueno, si se repunta la actividad económica, hay que ver qué pasa con todos aquellos que se cayeron del sistema durante estos 6, 7 meses, que en la salud, educación, alquileres, todas esas problemáticas de muchas personas se le ha aumentado esas cuestiones en estos meses, a ver qué pasa si realmente hay una ley de derrame y beneficia a todos, o se cae del sistema y existe un gran nivel de desigualdad en Argentina, ¿no? Ujú. Facundo, cuando hablamos la última vez con Gustavo Córdoba, él anticipaba algo respecto de una pregunta muy puntual que le hicieron a la gente, que es si tuviera 100 millones de pesos, viendo esta economía que tenemos aquí en el país, ¿en qué lo invertiría? Y no es una pregunta al azar, porque realmente el gobierno está preocupado por el dólar. Y con las tasas que hay en los bancos bajando, mucha gente al final parece que se va resguardando, si tiene ahorros por supuesto, en el dólar. ¿Qué dijo la encuesta? ¿Qué resultados tienen? Sí, hicimos una pregunta didáctica. El 26% de los argentinos invertiría en ladrillos, ya sea departamentos o casas, un 22% compraría dólares, un 11% en acciones de la bolsa y un 10% pondría un comercio. Acá también algo muy interesante es que el rango etario más joven, solamente un 10% lo haría, invertiría en ladrillo. En la proporción joven aparecen otras cuestiones como comprar criptomoneda y el primer lugar acciones en la bolsa. Ahí vemos cómo hay una nueva dinámica financiera que si llega a haber un repunte en la economía, también va a significar una nueva forma de ver la economía, porque lo que se estaba acostumbrado hasta hace unos meses con las tasas era el plazo fijo o una compra de dólar y asegurarse en la moneda extranjera. Como vivimos casi una superinflación en dólares, es complicado ahora resguardarse en eso y que con las tasas de los bancos muy por debajo de lo que uno tiene esperanza o de una inflación esperada, hay nuevas herramientas que principalmente los jóvenes los ven con mejores ojos o con más conocimiento por el momento, que hay que ver qué sucede en un corto mediano plazo con este repunte de la economía y si llega a existir esos flujos económicos de ahorro en la sociedad. Ujú. Y pensando en la economía personal, ¿en qué rubros recortó sus consumos o gastos habituales? Exactamente, esa también hicimos esa pregunta. Los principales fueron el 73% en vestimenta, un 80% en esparcimiento, que son rubros que lo podríamos denominar secundarios
o de nivel secundario en la economía, pero también un 64% recortó en alimentación, ya sea ir a comer afuera o incluso en lo mismo de suplementar otro tipo de compras para la vivienda. En vez de comprar carne de vaca, empezaron a comprar pollo o pasar a marcas secundarias. Un 60% en servicios, ya sea en menor consumo de Sí. gas, luz o de recortar plataformas o telefonía celular, y un 56% en transporte, ya sea en utilizar menos el vehículo o dejar de utilizar taxis, remises para poder llegar a fin de mes, ¿no? Ujú. Esos fueron los principales recortes que hizo la población en estos rubros, ¿no? Que están los rubros secundarios, pero también en los rubros primarios hubo un muy fuerte recorte por parte de la población para intentar solventarse y llegar en este día a día en el que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ujú. En la investigación o las preguntas que hacen ustedes, ¿la gente sigue pendiente del dólar? ¿Están siguiendo y también qué pueda pasar? El dólar sigue siendo un tema muy candente para la sociedad. Yo creo que también eso el gobierno nacional lo tiene en cuenta, Ujú. por eso interviene el mercado, no lo deja correr, sino que lo va fluctuando para que no se dispare, Sí. sino que va haciendo el dólar blue vaya subiendo escalonadamente y no de golpe, que es lo que genera resquemores. Y en eso también hemos preguntado, un 30% de los argentinos considera que el aumento del dólar va a traer problemas a futuro. Por Mm, más que digan que no va a haber mayores inflaciones, mm, recordemos que el dólar hace 3 meses estaba a 1.000 pesos y ahora está casi 1.450. bien. Entonces la sociedad cree que va a haber un gran golpe en eso. Y hay que ver ahora después con la quita de la retención del impuesto país y después si se llega a abrir el cepo como se predice en algún momento, qué sucede con la moneda extranjera, que es muy importante para los argentinos y además preguntamos si Milei puede controlar, creen que tiene la capacidad de controlar el precio del dólar, tanto Milei como su gobierno, un 55%, perdón, un 38% de los argentinos está de acuerdo contra un 55% que está en desacuerdo. Es decir, no hay una confianza sobre la gestión nacional de que pueda frenar una escalada o una escapada del dólar a mediano plazo, ¿no? Bien, hay 5 políticas del gobierno de Milei que ustedes también le preguntaron a la gente. Si te parece, te voy preguntando de a una y vos nos vas contando si hay aprobación o desaprobación a esa gestión gubernamental. Por ejemplo, un tema que acá en Misiones ha hecho cambiar de opinión a muchos presidentes de clubes de fútbol que ahora están a favor de las Ujú. sociedades anónimas deportivas. ¿Qué dice la gente en la encuesta? ¿A favor o en contra? De la SAT, un 42% está a favor. Acá es muy llamativo cómo hicimos una división por zonas. En la zona de AMBA y de Provincia de Buenos Aires, la gente está más en desacuerdo de la SAT que en el interior del país. Esto también puede ser un tema de la potencialidad que tienen los clubes en AMBA, que son mucho más grandes y tienen Ujú, otro tipo de magnitud institucional, ¿no? Teniendo en cuenta Boca, Estudiantes de La Plata, bueno, los más conocidos, ¿no? ujú. O la Es capacidad, algo que perdón, o la capacidad de financiar el club, ¿no? es también. Ujú, Exactamente, la ujú. capacidad y financiera de los clubes de AMBA y de Provincia de Buenos Aires es muy grande con respecto a los clubes del interior. Es Bien. incomparable casi, ¿no? ¿Y qué opina de bajar la edad para votar a los 13 años? Ahí hay un gran acuerdo a nivel de la sociedad, creo que es uno de los pocos ítems donde se ve que la sociedad está bastante de acuerdo. Solamente un 22% está de acuerdo con que se baje la edad de votación a los 13 años. Ujú. Hay un 75% que está en contra. Es uno de los pocos ítems que vemos una gran parte de la sociedad unida con un concepto. Sí, respecto a Después los educación. otros son muy grietas, Sí, ¿no? sí, sí. Respecto a educación, es uno de los temas también que, bueno, se estuvo esperando el pacto de mayo en julio como para ver cuál era la definición. ¿Educación es un tema que tiene muy pendiente también la gente? Sí, educación, principalmente con lo que sucedió en abril, en mayo, con las marchas universitarias. Y también hay dos cuestiones. La educación como pública es algo que la sociedad lo ve como algo prioritario, algo que debe continuar, debe reforzarse, pero también un 58% de los argentinos considera que la educación debe considerarse un servicio esencial para limitar
paros eventuales a futuro. Ahí vemos cómo puede haber un escorrimiento hacia un discurso más para la favor de la gestión nacional, ¿no? Bien. Y respecto de la motosierra en el Estado, sobre todo en trabajadores, ¿hay acuerdo o desacuerdo en eso? Ahí también hay una grieta enorme, un 45% está de acuerdo y un 52% está en desacuerdo, que siguen los despidos en el Estado. Y hay que ver ahora qué sucede con las propuestas que quiere enviar Stroessner, Ujú. el nuevo ministro, al Congreso con respecto a las nuevas eliminaciones de organismos y de diferentes secretarías del Estado Nacional, que puede causar una nueva ola de despidos y también de cancelaciones de contratos y una larga vinculación con el tema laboral, ¿no? Ujú. ¿Y los encuestados están de acuerdo con el cierre de los medios de comunicación del Estado? Hay nuevamente una grieta, un 45% exactamente dice que está de acuerdo, muy parecido a la frase anterior, y un 50% está en contra. Ahí hay que ver cómo continúa. Sé que cada provincia también es muy diferente cómo se están manejando los estados, los medios al respecto del Estado Nacional, y hay que ver cómo continúa conjugándose y jugando cada provincia, porque sé que tienen autonomía, cierta autonomía con respecto al Estado Nacional y con los estados provinciales, así que hay que ver qué sucede al final de cabo con todos los medios nacionales que hay a lo largo y ancho del país, que son muy muchos. Facundo, gracias por la paciencia y el tiempo, como siempre. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero que tengan muy buenas tardes. Igualmente, hasta pronto. Buena semana. Una semana. Chau, chau. Facundo Londero es parte de Suban Córdoba y Asociados, y ahora apareció el módulo económico donde mucha gente no está de acuerdo con el rumbo económico. Sin embargo, Milei sostiene el 30%, ese núcleo duro, que lo bancaría hasta un año más, si hace falta, Sí, sí. con esta política económica. Los demás dicen 3, 6 meses como mucho. ¿Mm? ¿Por qué? Porque aseguran que su economía personal dista mucho de que los salarios le ganaron a la inflación, como el gobierno intentó imponer en los últimos 2 meses. Y sobre todo habrán visto dónde está el recorte